¿Te has preguntado por qué parece que casi todo el mundo está más perdido que nunca? Cada vez se habla más de infelicidad, de insatisfacción, y no solo en personas de a pie, sino en personas a las que en teoría les va bien. Seguro que has visto el típico podcast o entrevista de personas famosas hablando de ansiedad, depresión, comparación constante. Bien, pues esto no es casualidad. De hecho, creo que tiene mucho que ver con la época que estamos viviendo y creo que entender realmente esto cambia mucho la forma que tenemos de hablarnos y de vivir justamente esto. El sentirnos perdidos, sentir que vamos por detrás, que no tenemos esa vida de éxito que nos gustaría tener. Básicamente, sentirte perdido hoy en día no significa que estés roto o que hay algo mal en ti. Estamos viviendo un momento histórico muy particular, muy diferente al de nuestros padres, muy diferente incluso al de hace 10 o 15 años, y no solo las herramientas que tenían ellos para orientarse en la vida, como pueden ser estudiar una carrera, comprarse una casa, casarse, son muy diferentes y no nos sirven ahora de la misma forma, sino que la vida en sí es muy diferente. Vale, pero ¿por qué nos sentimos todos tan así? Lo primero es que nunca nos habíamos comparado tanto. Antes eso te comparabas con tus compañeros, tus amigos, tu familia o tu vecino. Pero ahora nos comparamos con miles de personas cada día. Vemos constantemente vidas editadas, los mejores momentos, básicamente lo que sabemos que no es la realidad de la persona, sino su mejor cara y la mejor cara de su vida. Y nuestro cerebro, que no está hecho para compararse con miles de vidas ajenas cada día, lo interpreta como normal. Y esto lo que genera es una sensación constante de ir detrás, de no tener lo que uno debería tener y de sentir que a los demás le va mejor. En segundo lugar, es que tenemos más opciones que nunca. Y eso no es necesariamente bueno. De hecho, es algo que me pasa mucho a mí, que a veces soy un poco indeciso. Y es que el tener más opciones no siempre da más libertad. De hecho, muchas veces bloquea. Porque decidir requiere de muchísima energía, y más cuando hay tantas opciones. Y lo complicado no es decidir, sino lo que estamos sacrificando al decidir. Es decir, nuestro cerebro entiende que lo que no estamos decidiendo lo entiende como una pérdida y se enfoca mucho más a veces en eso que en lo que realmente estamos eligiendo. Por ejemplo, yo decido ser, después de pensarlo mucho, carpintero, pero también estaba entre otras opciones, yo que sé, cantante, actor, deportista, y nuestro cerebro se enfoca en lo que estamos sacrificando, en no puedo tener esto, yo no puedo ser eso. O por ejemplo, seguro que te ha pasado que te llegan 50 o 100 euros más en la nómina y bueno, te da un poco de felicidad, pero muy poca comparada con el dolor que te produce a lo mejor perder 20 euros porque pues los pierdes no sé, pierdes dinero, pues eso te duele mucho más normalmente que lo que has ganado, incluso a veces cuando hemos ganado más que perdido. Entonces, ¿con quién casarnos? ¿Dónde vivir? ¿Qué estudiar? Todos son como decisiones definitivas y cuesta decidir. El cerebro siente que estamos perdiendo otras muchas opciones que encima tenemos hoy en día y eso nos paraliza. A esto se le suma que muchas veces nuestras decisiones vienen cargadas de expectativas familiares, sociales, culturales y muchas veces internas. Y como resultado, nos paralizamos a la hora de decidir, pues justamente por estas expectativas o por nuestro perfeccionismo o por analizar demasiado y finalmente pues no decidimos, nos quedamos ahí esperando como a tener más seguridad o directamente decidimos desde la duda o del miedo y todos sabemos cómo se siente el decir desde ahí y el tener simplemente siempre el run run ese de lo que decidí, por qué no decidí lo otro y volver hacia atrás. Lo tercero sería que vivimos en una época muy rápida, donde podemos tener casi todo ya. Y justamente por eso queremos tener claridad ya, sentido ya, resultados ya. Y claro, al estar tan acostumbrados a esto, cuando eso no llega a esa velocidad, nos sentimos ansiosos, frustrados o perdidos. Y la gracia es que la claridad no llega, bueno, no es inmediata ni requiere de poco tiempo, sino que justamente llega cuando tenemos calma, tiempo, escucha, cuando nos alejamos de las distracciones y del ruido. De hecho, eso tiene mucho que ver con otro factor muy importante, que es que vivimos hiperestimulados. Pantallas, notificaciones, placer inmediato, contenido infinito, estar totalmente conectados a todas horas con todo el mundo. Es decir, distracciones infinitas. ¿Y eso qué hace justamente? Distraernos, hiperestimularnos e incluso muchas veces anestesiarnos, ¿no? Anestesiarnos al dolor, al aburrimiento, a la frustración. Y eso está bien para eso, pero justamente nos impide escucharnos y aclararnos qué es lo que queremos realmente. Muchas veces no es que estemos desorientados, sino es que estamos desconectadísimos de nosotros mismos y no tenemos ese tiempo y ese espacio para hacer justamente eso, escucharnos, justamente por todo esto. Y por último diría que nuestros padres vivieron una época más tranquila, más predecible y más estable. Y que eso no es la realidad hoy en día y que todo cambia más rápido que incluso nuestra capacidad de adaptarnos muchas veces. Que lo que es una oportunidad hoy, mañana puede no serlo. Y eso genera una sensación de no saber muy bien qué hacer, de no saber qué decidir
y de sentir que haga lo que haga, pues todo puede cambiar y puedo perder esa estabilidad, lo que hace que pues también nos paralicemos, como decía antes. Entonces, entender esto no va a solucionar nuestra vida, pero en mi opinión sí que hace algo muy importante, y es que nos quita culpa y nos hace entender qué hacer frente a esto. Nos hace entender que sentirnos perdidos hoy en día es de hecho lo normal, que es una reacción lógica a una situación y a una realidad muy particular. Y creo que desde ahí, con menos juicio y más conciencia, es más fácil aclararnos y es más fácil tomar medidas para entender quiénes somos, quiénes queremos ser, qué queremos, cómo queremos conseguirlo. Porque, y esto es muy importante, o por lo menos para mí, para cambiar cualquier cosa, lo primero es ser conscientes de ella, entender que existe y luego también entender cuál es su origen. Así que nada, me encantaría seguir hablando de estos temas en el canal, espero que esto te haya ayudado y de hecho si te ha resonado o te sientes así me encantaría leerte en comentarios. Un abrazo enorme y nos vemos por aquí.